De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto poder volver a contar con la periodista uruguayo-israelí Hana Beris, Ana Jerosolimsky. ¿Qué tal? Hola Jorge, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por llamar. Bueno, estamos todos ahí expectantes, me imagino que no somos los únicos, también todo Israel expectante a ver si se resuelve algo que en España también nos pasa, que es la ingobernabilidad. Es decir, hay elecciones y otra vez elecciones, pero no cuadran los números. Aquí en Israel todo el mundo señala al mismo punto, que se llama Benjamín Netanyahu como que si él diera un paso al costado, pues se podría resolver todo, ¿o no? Bueno, no sé si en forma tan absoluta lo presentaría, pero seguro para algunos de los sectores políticos que participan en las elecciones, ahí está el tema central. Respecto a la gobernabilidad, recordemos ante todo, es la primera vez en la historia de Israel que se va a elecciones por segunda vez en un mismo año, por lo que algunos expertos presentaron como una crisis constitucional, lo que pasó a raíz de las elecciones de abril, cuando un bloque determinado por mayoría recomendó que sea Netanyahu a quien se encomiende la formación del gobierno, por lo cual el presidente así lo hizo, pero luego Netanyahu no logró formar coalición. Es la primera vez en la historia de Israel que pasó algo así, aunque no es la primera vez que se va a elecciones antes de tiempo, es la 10ª desde la creación del Estado. Ahora, en cuanto, volviendo al punto original, evidentemente, si tomamos en cuenta, por ejemplo, la declarada posición del principal partido de oposición, Cajol Laván, encabezado por Benny Gantz, ese es el tema. Si bien él todo el tiempo dice en forma muy clara y tajante sí a un gobierno de unidad nacional con el Likud, aclara que tendría que ser el Likud sin Netanyahu al frente. Pero Netanyahu no se va a retirar, la ley tampoco lo obliga a hacerlo, a menos que haya un juicio y que en ese juicio sea declarado culpable por las sospechas que hay de corrupción, declarado culpable en una instancia ante la cual ya no hay apelación. Esa es la situación en la que, por ley, tendría ineludiblemente que presentar su dimisión. Claro que están las consideraciones de normas, ¿verdad?, comportamiento público, pero desde el punto de vista legal no tiene que retirarse y nada indica por ahora que lo haga, por lo cual hay que ver si Cajol Laván, si es que llegara a ser realmente a Benny Gantz a quien se encargue la formación del gobierno, va a cumplir lo que declararon en la campaña, que con Netanyahu al frente, no. Uh-huh. Bueno, la semana pasada entrevistamos sobre este mismo tema, pero claro, con una semana de diferencia, al profesor Aryeh Katsovitz, y él nos aventuró su propia, digamos, bola de cristal de lo que podría salir, ser una salida, porque lo que está claro es que no van a haber cambios sustanciales en los resultados electorales, es decir, Así es. Va a ser más o menos lo mismo. Israel Beiteinu va a subir un poquito más, los bloques más a la izquierda igual tienen un poquito menos, pero también más a la derecha. Bueno, el tema es que él decía que quizás en un caso tan extremo, si le encargan esto a Gantz acepte el gobierno de unidad nacional con rotación, con Netanyahu, pero que llegado a un primer interrogatorio, pues saliera del gobierno hasta que se aclarara la situación y dejara paso a otro, digamos, interino, que si se declara que es inocente, pues él podría recuperar la jefatura del Estado durante los 2 años de alternancia, ¿no? Que también es una fórmula ya complicada. Claro, bueno, mi querido ex compañero de estudios, el profesor Aryeh Katsovitz, Lito le llamaba yo en la universidad, él es un catedrático de alto nivel y seguro un escenario que él considera posible es uno de los que hay que tener en cuenta. Más que nada sabiendo que la política israelí todo es posible. No se puede descartar. Realmente a mí me cuesta entrar un poco en el campo de las especulaciones porque habría 1000
para hacer. Por ahora, la posición pública y declarada de Cajol Laván, el partido de Benny Gantz, es tajante, no con Netanyahu, y ni siquiera es que están diciendo, bueno, pero sí pasa esto o lo otro con las sospechas de acusación, ¿no? O sea, las sospechas, perdón, de corrupción. Recordemos que el tema del juicio a Netanyahu, por un lado, está ya la decisión del asesor legal del gobierno en su capacidad como fiscal del Estado de presentar el acta de acusación, pero por otro está la aclaración de que eso está supeditado a una audiencia especial en la cual Netanyahu y sus abogados pueden presentar todas las explicaciones que consideren pertinentes, y a raíz de esa audiencia especial, en principio, el fiscal podría o cancelar su decisión de presentar juicio, o sea, de presentar acta de acusación y mandarlo a juicio, o cambiar los cargos, o decir, no, seguimos como hasta ahora, no me ha convencido de nada, a juicio. Y eso es el 2 de octubre, ¿verdad? O sea, después de las elecciones, de todos modos, hay que ver qué es lo que sucede. Mira, algo tajante, cuando tú decías, Jorge, que puede pasar el mismo escenario, ¿no es verdad? Puede pasar, por ejemplo, si se encomendara a Netanyahu la formación del gobierno, lo cual depende de la cantidad de diputados que lo recomiendan a él ante el presidente, aunque hoy, abro paréntesis, Netanyahu dijo en una entrevista que la escuché directamente en la radio pública israelí Kan, dijo, por ahora, según las encuestas, nosotros vamos a perder, así nomás. Yo nunca lo he oído en forma tan tajante. Y él lo decía para exhortar a la gente a que no se deje estar, que no sea indiferente, que la gente salga a votar. Dice, si alguno piensa que le tenemos ganado, está equivocado, salgan a votar. Cierro paréntesis. Pero digamos en la eventualidad que la mayor parte de los diputados lo recomienda a él y que por ende el presidente Rivlin le encarga a él la formación del gobierno. Si pasa lo mismo que la vez pasada, que en 28 días lo que la ley determina que tiene aquel a quien se le encarga la formación de la coalición, no logra formarla, lo mismo que pasó la vez pasada, decía hace unos días un gran analista político, profesor de ciencias políticas en la radio pública israelí, decía, lo que puede cambiar la situación es que esta vez, cuando se le terminen los 28 días, si es que es Netanyahu a quien se le encarga la formación del gobierno, y cuando por ley vaya a pedirle al presidente del Estado otras 2 semanas, ahí está el punto clave, el presidente puede negarse a darle otra vez 2 semanas, como si o sea, algo que sí hizo la vez pasada, le dio otras 2 semanas como la ley permite, y en ese momento puede decir, si no lograste en los primeros 28 días, yo no quiero que vuelva a pasar a darse un escenario como la vez anterior, en la que tampoco en el segundo periodo logras, entonces el mandato ahora se lo paso a Benny Gantz. Eso es un escenario muy claro y dramático, por supuesto, que me aventuro a decir conduciría muchas críticas al presidente del Estado, pero ese sería un escenario de cambio dramático en el cual hay que ver, quizás el resultado es otro, pero la mejor encuesta será el martes cuando la ciudadanía vaya a las urnas, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero alguien también decía de que el martes los israelíes van a decir lo que quieren, pero ¿cuál es el resultado? Igual va a tardar meses, porque aunque los porcentajes y los votos se recuenten muy rápidamente, las combinatorias matemáticas para crear una mayoría en la Knesset son muy difíciles. Incluso si hay este cambio y se lo encargan a Cajol Laván tampoco tiene mucho campo de acción. Puede pillar... Claro, aparte, mira, acá está el tema evidentemente. Según las encuestas, que se parecen bastante a lo que hubo realmente el 9 de abril en las elecciones pasadas, puede haber algún cambio, pero algo dramáticamente diferente no va a haber. Según las encuestas, realmente ninguno tiene una mayoría con la que puede maniobrar con soltura. Evidentemente, todo es contando muy pegado, y el bloque de la derecha por ahora tiene más que el bloque, digamos, que podría estar encabezado por Cajol Laván de Benny Gantz, pero no llega a la mayoría de los 61, o sea, la mitad más 1, porque a Lieberman no se lo cuenta, y es increíble aparte el fenómeno de Lieberman, ¿verdad? Él fue director de la oficina del primer ministro en el primer
gobierno de Netanyahu, fue su ministro de Defensa y ahora es su peor crítico. Eso es todo un fenómeno aparte para analizar, pero realmente está muy complicado el armado de la coalición. Están muy lejos en la historia de Israel los años en los que había dos grandes partidos realmente y las coaliciones no eran tan complejas. Esto está ahora realmente es un desafío, armar la coalición. Yo pienso que un desafío especialmente difícil sería más que nada para Cajol Laván, porque para lograr recibir la recomendación de la mayor parte de los diputados, como para que el presidente le encomiende a él, a Benny Gantz, la formación del gobierno, Cajol Laván precisaría, por supuesto, el apoyo de los partidos árabes. Eso es ineludible. Entonces, por un lado, no se descalifica o no se descarta a nadie porque son ciudadanos israelíes con igual derecho a voto que la mayoría judía. Eso es indiscutible. Por otro lado, debido a las posturas de muchos de esos diputados árabes, más allá de lo que ellos mismos quieren, los diputados árabes, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista de un partido, de un líder sionista como es Benny Gantz al frente de Cajol Laván, es problemático ese basarse en los partidos árabes porque muchos de sus diputados dicen abierta y declaradamente que no reconocen a Israel como Estado del pueblo judío. Ellos dicen que la fórmula debe ser un Estado de todos sus ciudadanos. O sea, hay acá una problemática desde el punto de vista del sionismo. Por otro lado, son reconocidos como ciudadanos con igualdad de derechos. O sea, acá hay un tema, no sé llamarle político, psicológico, que le puede complicar las cosas a Benny Gantz. O sea, el tema de que lo apoye la lista árabe conjunta puede ser un estigma, más una mochila. Claro. Que o sea, una ayuda. No tengo ninguna duda que si él llega a ser quien reciba el encargo de formar gobierno y logra mayoría basándose en la votación a favor, aunque no sean parte formal de la coalición, pero lo que se llama en hebreo Gush Hosem, o sea, un bloque como que impide que otro lo tire, ¿no? O sea, lo que se llama el apoyo desde afuera de los partidos árabes, no tengo ninguna duda que eso siempre será un elemento en boca de los partidos, yo diría que inclusive de gran parte del Likud, y por supuesto los que están a la derecha del Likud, en un argumento tratando de quitarle legitimidad a las decisiones de un gobierno encabezado por Gantz en esas condiciones, con los votos de los árabes desde afuera. Yo no pienso que algunos diputados, por ejemplo, de derecha o extrema derecha, que pudieran usar ese argumento es porque consideran que los ciudadanos árabes no tienen derecho a voto o no deben tener igualdad de derechos. No pasa por ahí, sino por las declaradas posiciones de los partidos árabes, como yo decía ahora, que no reconocen a Israel como Estado. Uh-huh. Bueno, a todo esto hay que sumar que, por ejemplo, tú mencionabas a Lieberman, y Lieberman yo creo que ha sido el primero en la historia política de Netanyahu que ha sabido esquivar el golpe, porque Netanyahu ha acabado con la carrera política y con muchos partidos que han entrado en coalición con él, ¿no? O sea, recordemos desde el laborismo con Ehud Barak, que se quedó y después se fue, el Yair Lapid, que salió escaldado también de esa situación, el propio Naftali Bennett, que acabó desterrado. Y el único, yo creo que Lieberman dijo, esta es la mía para no solamente pronunciar mi identidad, sino salvarme de ser fagocitado por el fenómeno Netanyahu, ¿no? Mira, te diría que cada uno de los socios a los que mencionaste se fue por otras razones, no son situaciones idénticas, pero evidentemente Netanyahu trata de quitar toda legitimidad también a Lieberman. Él dice es ahora se me fue la palabra exacta que usa, pero como que está habituado a derribar gobiernos de derecha, con lo cual quiere ante los ojos del público potencialmente votante de Lieberman y de otro partido de derecha dejarlo como quien, por haber dejado un gobierno de Netanyahu, va a ayudar a que suba a la izquierda. Pero claro, Lieberman no se queda atrás en la discusión, en unos términos sumamente fuertes, ¿no? Él empieza a dar los ejemplos, le paga a Hamas para que haya calma, no reacciona a los cohetes, él fue el que entregó Hebrón, él apoyó la salida de Gaza, en el 2005 estamos hablando, ¿no? Entonces él dice, eso no es derecha, dice, ayer lo escuché en una entrevista interesantísima,
pero no quiero citarlo mal. Pero él dice, no es Likudnik, o sea, como diciendo del Likud en hebreo, es Kedainik, quiere decir, usando como un término medio de lunfardo, ¿no? Slang, como diciendo, va para donde le conviene. Él también le da, en Sudamérica diríamos, le da como en bolsa a Netanyahu, o sea, él no se queda atrás, no se ve amedrentado por la terminología que usa Netanyahu contra él. Uh-huh. Bueno, ante una situación así, pues lo que nos va a pasar es que de aquí a algunas semanas, Hanna, te tengamos que volver a molestar, porque seguramente te diremos, ¿y ahora qué? Ahora tenemos los números, ¿cómo armamos con esto? ¿Cómo levantamos una pared con ladrillos tan distintos, no? Porque vamos a tener... han habido algunas... alianzas y desalianzas en estos meses, especialmente en los extremos de la izquierda y de la derecha, pero nada que sea fundamental para lo que se está dirimiendo, que es esto. Y también presenta una diferencia muy fundamental respecto al primer gobierno de unidad nacional, aquel del 84, ¿no? Entre Pérez y Shamir, Pérez, que parecían una utopía, que se pudieran gobernar juntos, pero que justamente de ese gobierno de unidad salieron transformaciones fantásticas para la sociedad israelí, por ejemplo, el cambio... Sí, en una época de inflación galopante y se lo logró frenar, por dar un ejemplo de la parte económica que no es muy fuerte, pero eso fue muy notorio. Sí, y luego la transformación de Israel de país agrícola en una potencia tecnológica. También sienta sus bases en ese acuerdo, porque claro, si hay una mayoría suficiente y no sometida a presiones de pequeños grupos, se pueden hacer transformaciones muy grandes. Entre el Likud y Cajol Laván, incluso en ese caso con Lieberman también en el medio, pues se podría hacer mucho, ¿no? Sí, unir fuerzas evidentemente siempre es algo que aporta. Si es una unión auténtica, lo cual no quiere decir identidad de opiniones en todo, y si saben poner el ego un poco para atrás, ¿verdad? Y transar en el sentido de, digamos, la parte personal de liderazgo, de saber escuchar al otro también. Ahora, claro, si es solo por un cálculo aritmético y no hay una verdadera posibilidad de trabajo conjunto, es solo para, o sea, el contar el tiempo que pasa hasta que haya una explosión. El tema con Netanyahu, cuando Cajol Laván habla, ¿verdad?, con el Likud, pero sin Netanyahu, por supuesto está por el tema de la sospecha de corrupción. Gantz no dice que Netanyahu es culpable, o sea, el juicio lo puede determinar, pero la nube de la sospecha de corrupción sobre su cabeza es algo muy problemático. Un paréntesis, recordemos, el propio Netanyahu, cuando Olmert era sospechoso de corrupción y estaba en una situación mucho menos comprometida que la de él, la de Netanyahu hoy, porque no había una decisión del fiscal de presentar acta de acusación, Netanyahu, siendo jefe de oposición, dijo una frase que creo que estoy citando casi literalmente. Dijo, un primer ministro en un país como Israel, en un país como Israel, con desafíos tan importantes, el primer ministro no puede gobernar cuando está ocupado también con sospechas o investigaciones policiales. Eso lo dijo Netanyahu sobre Olmert. La situación de Olmert era mucho menos comprometida que la de él ahora. Pero claro, ahora es él el que está en el gobierno y él sostiene estar convencido de que los expedientes, esas sospechas no tienen razón de ser, que van a caer, lo digo más de una vez, como un castillo de naipes. Aparte, creo que hay un elemento que él está convencido, o sea, hay algunos que dicen, no, lo único que quiere es salvarse del juicio. Yo pienso que eso es un elemento, pero que además él está convencido de que Israel está perdido sin él. Eso es un elemento clave, me parece, en esta insistencia, ¿verdad?, de seguir. Y la gente le dice, no, también Ben Gurión pensó eso, ¿verdad? Y nadie lo llamó para que vuelva del Negev en su momento. Pero volviendo, yo decía, el tema de, cuando hablamos de alianzas, posibles uniones, Cajol Laván sí dice el Likud sin Netanyahu, y el problema de Netanyahu es por las sospechas de corrupción y la posibilidad de un juicio. Pero yo diría que aparte, desde el punto de vista de las posiciones del Likud, también tendría problemas quizás en esa alianza. No es que todo iría sobre ruedas,
pero eso veamos primero a quién le encomienda la formación del gobierno. Bueno, por eso digo que dentro de algunas semanas, posiblemente esto pasado 28 días del 17 de septiembre, habrá que calcularlo, pero en el medio... No el 17, porque lleva unos días hasta que los partidos se reúnen con el presidente y él llega a una conclusión de a quién le... Sí. Y bueno, solo sabes que una cosa, hablando de las posturas, una última mención, en Cajol Habana hay variedad de matices, ¿verdad? Hay gente de derecha, de centro, más de izquierda. Si bien hay muchas cosas en las que pueden entenderse con el Likud, hay una diferencia general muy grande. Si bien en Cajol Habana no hablan explícitamente de un Estado palestino o de la fórmula de 2 estados, sí han hablado de separación. Mientras que del lado derecho, o sea, de la derecha, tanto el Likud, por supuesto, como los partidos más a la derecha, hablan de la posibilidad inclusive de imponer soberanía en Judea y Samaria toda o en parte de los territorios, y eso puede conducir a un Estado binacional. Esa es una diferencia muy clave, inclusive cuando no se habla de un Estado palestino. Pues tendremos que esperar para verlo. En el medio también tenemos todos los Hagim, o sea que va a haber mucho tiempo Shana Tová, podemos decir ahora. Ya podemos decir Shana Tová y pedir en Yom Kippur no solamente por nosotros, sino por el futuro del país también. Pues muchas gracias, Hannah Beris, Ana Jerosolimsky, por habernos atendido una vez más. La de la doble identidad. La de la doble identidad, como en la película esta de Eli Cohen. Sí. Muchas gracias. Un abrazo, Jorge.